el tema 18, como os pongo aquí, es alteraciones de la percepción, la acción y la información sensorial. Importante es conocer la información sensorial, trabajar la información sensorial para nosotros poder también generar movimiento. Hay veces que desde la fisioterapia se olvida el componente sensorial y es un error, porque sabemos que, por ejemplo, en la corteza cerebral siempre se ha dicho la corteza motora, la corteza sensitiva, pero realmente esa diferenciación no es del todo real, ¿no? Porque sí que se ha visto que hay un solapamiento incluso de neuronas motoras que están en la corteza sensitiva y sensitivas que están en las ramas sensitivas que llegan a la corteza motora. Así que hay una interrelación muy estrecha. Por eso hay una frase muy interesante que dijo Karel Bobaz, que decía, muevo lo que siento y siento lo que muevo. Es decir, si siento, yo voy a poder hacer un movimiento mejor y si no, voy a sentir mejor. ¿Qué sucede cuando dejamos una mano quieta durante mucho tiempo? Pues al final no sabemos si está estirada, cómo es la superficie sobre la que está situada, a no ser que movamos. Si movemos, volvemos a sentirlo. Por eso la inmovilidad en los pacientes neurológicos es nefasta, como en el resto de personas, porque estamos hechos para movernos. Sabemos que estos sistemas sensitivos, los sistemas sensitivos son los que nos van a permitir percibir, ¿no? Percibir todas las superficies. Y claro, una vía de entrada muy importante de esas informaciones sensitivas es la mano, ¿no? Es la mano que en nuestros pacientes tenemos que tratar desde el principio. No olvidéis nunca, cuando tenéis un paciente con ictus agudo, tenéis que tratar los pies, tenéis que tratar las manos como puntos de referencia y el cuello, ¿no? Para que tengan puntos de referencia para poder realizar movimientos. Eso es fundamental, es una vía de entrada muy importante de información. Por supuesto que cuando hablamos del sistema sensitivo debemos hablar de los receptores como recordatorio de cosas que ya sabéis, pero para integrarlo en el tratamiento de fisioterapia. Sabemos que el receptor, los receptores los conocéis, ya los habéis oído. El receptor es un órgano que va a recibir, ¿no? Recibir, percibir y transmitir las informaciones que son importantes para el encéfalo. Cada receptor sabéis que tiene una función. Después os pondré un cuadro que os puede ilustrar y os puede ayudar a saber cómo podemos hablar con esos receptores. Es importante la llegada al encéfalo. Digo el encéfalo, no digo el cerebro, digo el encéfalo porque no solamente es la corteza cerebral, sino otras estructuras que también están por debajo. También son diferentes las vías que transmiten la información al encéfalo. Ya sabéis que hay vías que se encargan de la sensibilidad, de la sensibilidad epicrítica, que es de la capacidad de determinar dos puntos o el tacto fino, ¿no? O la propiciación consciente o la inconsciente o el control postural, es decir, que hay diferentes vías. ¿Os acordáis, no? De la espinotalámica, las espinocerebelosas, los cordones posteriores, etcétera, ¿no? Y también tenemos que en estas vías sensitivas tiene una importancia fundamental el tálamo. El tálamo, que es una estructura que está como a mitad de camino, ¿no? En el centro del encéfalo. Es una estructura que tiene un montón de núcleos, ¿no? Un montón de núcleos que están sirviendo como si fuera un peaje una sucursal de la corteza cerebral. Hay un procesamiento previo, ¿no? En el tálamo. Ahora veremos un esquema y os explico alguna cosa más. Y también tenemos que las vías sensitivas nos ayuda pues, a comprender cómo el input sensitivo elabora el mapa de la corteza somatosensorial. Sabemos que hay una corteza somatosensorial, aunque ya os he dicho antes que está solapada con la motora. Y actualiza el esquema corporal. Es decir, vamos a recoger informaciones sensitivas que nos van a ayudar también a tener un buen esquema corporal. Porque, claro, no solamente llegará a la corteza somatosensorial, sino que también hará algunas de las vías van hacia el cerebelo, que nos ayudan también a la coordinación. Bien, aquí vemos en este esquema que tenéis ahí de fondo, ahí vemos la ubicación en donde
está desde abajo hacia arriba tendríamos la médula espinal, después el bulbo, donde está el cerebelo, justo en el medio sería la protuberancia, un poquito más arriba el mesencéfalo y después más arriba vemos los tálamos, ¿no? Porque tenemos dos tálamos. Los dos tálamos son estos que tiene así como colorines, ¿no? Os he puesto ahí en la disposición de los núcleos, algunos de los núcleos los que se ven en ese corte. Entonces disponemos, como os he dicho antes, esas vías sensitivas. Vamos a ver que van a tomar como dos caminos, ¿no? Dos grandes sistemas sensitivos. El sistema sensitivo que va hacia la corteza cerebral, que es lo que estaría al final en la corteza cerebral, y hay otra parte, el sistema sensitivo que va hacia el cerebelo. Por eso teníamos vías espinocerebelosas y tenemos espinotalámicas o los cordones posteriores que van hasta la corteza somatosensorial. Y cada una de estas dos posee su propio esquema corporal. Cada una de las dos. Tenemos un esquema corporal cerebeloso, por decir así, y otro en la corteza. Pero son diferentes y controlan funciones diferentes. Y eso es a lo que vamos a ver ahora mismo. Bien, sabemos que las informaciones van a venir, las vías sensitivas van a tener varios componentes importantes y varias entradas de información importante. La principal vendrá desde la médula espinal, con todos esos tractos espino, lo que sea, ¿no? Que van desde la periferia hacia el encéfalo. También vamos a ver que van a estar influidos o input sensitivos van a ser a través del sistema visual, también desde el sistema auditivo, ahora veremos algún ejemplo, y también desde el sistema vestibular. Estas cuatro son cuatro vías importantes para la llegada de información a los sistemas sensitivos. Veremos que unas van más a la corteza y otras van más al cerebelo. Pero bueno, todo eso vamos a verlo ahora. En primer lugar, vemos lo que sucede en la médula espinal. Bien, como os pongo aquí, la mayoría de las informaciones sensoriales que llegan al encéfalo, al interior del sistema nervioso central, proceden de la médula, como ya os he citado. Porque tenemos ahí todas las vías que empiecen por espino, ¿no? Espinotalámica, espinocerebrosa, etc. Como consecuencia, importante es esto, los pacientes hemipléjicos, cuando hay un ictus y hay una afectación de mi cuerpo, no tienen una disfunción sensitiva primaria. ¿Esto qué significa? Que no está localizado el daño, en la periferia, en la médula espinal. Cuando hay un ictus, normalmente nos encontramos que la afectación está a nivel de la corteza o del encéfalo. Entonces, no hay un daño primario, sí que va a haber consecuencias, ¿no? Pero no hay un daño primario en esa médula espinal, porque el daño está en la corteza. Entonces, solo pueden tener problemas de la integración, es decir, de la comprensión del procesamiento de las informaciones por la corteza cerebral o de la percepción sensitiva, ¿no? Por tanto, si nosotros tenemos un daño, que en el cerebro los receptores están funcionando, lo único que falla es la comprensión de lo que estamos sintiendo, ¿no? Debido a que las vías, como os pongo aquí, tanto las que van a la corteza como al cerebelo, están intactas. Las vías están intactas. Falla quien procesa la información, quien integra la información. Por eso, este es uno de los motivos por los cuales hay que tratar desde el primer momento y para mantener las carreteras sensitivas sin piedras, ¿no? Para que cuando vaya a realizarse el movimiento, las carreteras estén limpias para que puedan realizarlo, ¿no? Es una manera neuropoética de decirlo. Aquí os pongo un ejemplo, solamente os pongo un ejemplo, no quiero asustaros, porque esto realmente ya lo visteis, pero solamente un recordatorio, para que veamos cómo está organizado una vía sensitiva. Aquí vemos, en el texto de arriba pone vías del cordón posterior, a la izquierda os he puesto vía trigeminal, para que veáis que no difiere mucho una cosa de otra. Fijaros, esto es la vía del cordón posterior, que viene desde la miembro inferior, por ejemplo, que teníamos una primera neurona. La primera neurona viene desde el receptor. Sus cuerpos neuronales que veis ahí, os he dibujado como un círculo azul, son neuronas sensitivas. Normalmente se dibujan las neuronas sensitivas azules.
esa neurona sube por el mismo lado, llega hasta un lugar, no vamos a ver nombres, pero tenemos que llegar hasta un lugar donde hay una segunda neurona, donde está el cuerpo de la segunda neurona, que se cruza al lado contrario y llega hasta el tálamo. El tálamo, que es ese que teníamos los núcleos, ¿no? Que en el anterior dibujo, aquí vemos que en el tálamo va a llegar a un núcleo concreto, que se llama el núcleo ventroposterolateral o ventral posterolateral. Ventral posterolateral. Eso significa VPL. Lo mismo sucede después, que desde el tálamo va a haber un cuerpo neuronal que está situado en el tálamo y vamos a tener una tercera neurona que va a llegar hasta la parte medial de la corteza, por eso es donde está la representación de la pierna, ¿no? Con esto os quiero mostrar y recordaros que las vías sensitivas tienen tres neuronas, por decirlo así, ¿no? Tenemos una primera neurona que va desde el receptor hasta el bulbo raquídeo, depende de la que sea. Después tenemos que cruza al lado contrario. La segunda neurona está desde el bulbo, sale hasta el tálamo. Y la tercera neurona sale desde el tálamo a la corteza. Entonces, vías sensitivas tienen tres neuronas. En el caso del brazo sería exactamente lo mismo. Saldría desde el receptor del brazo, cuerpo neuronal estaría en el ganglio espinal o ganglio raquídeo, llegaría hasta el bulbo, tendríamos el cuerpo de la segunda neurona que se cruza inmediatamente al otro lado, llega hasta el tálamo y desde ahí la tercera neurona que llegaría a la representación de la corteza del brazo. También el mismo núcleo. ¿Y qué sucede en la cara? Pues que tendríamos un nervio, que es el nervio trigémino. Pero antes de eso, solamente una curiosidad. En la segunda neurona esta que se cruza, esa recibe el nombre del lemnisco medial. No sé si os sonará, o si tenéis algún tipo de pesadilla con estos recuerdos, pero esa segunda neurona que se cruza, que ya está cruzada, que se ha cruzado, se recibe el nombre de lemnisco medial. Y esto es interesante conocer qué significa eso del lemnisco. Fijaros, esto tiene su explicación. ¿Sabéis que en la época de los griegos, cuando hacían sus competiciones estas deportivas, donde quien ganaba le daban tres premios, ¿no? Le daban una corona de laurel, le daban un cetro, es decir, un bastón, y también le daban una banda así cruzada, se la ponían en el pecho, como que había ganado la competición, y esa banda se llamaba lemnisco. Esa banda es la que da sentido a esto, ¿no? Es decir, lemnisco medial significa que son fibras, son neuronas que ya están cruzadas. Por eso el lemnisco era la banda esta cruzada en el pecho, y aquí las fibras llamadas lemnisco son fibras que ya están cruzadas. ¿Esto por qué se le llama así? Pues para indicar que no se van a volver a cruzar. Es decir, que ya se han cruzado y si están en el lado derecho, se quedarán, no se van a cruzar al lado contrario otra vez. Entonces, por eso se llama lemnisco, que son neuronas que no se volverán a cruzar. Y como os decía, en la cara, el trabajo que hacen estas vías de los cordones posteriores lo hace el trigémino, que como bien sabéis es el quinto nervio encéfalico. Desde ahí, desde los receptores que correspondan, también tendremos el cuerpo neuronal en el ganglio, en este caso será el ganglio del trigémino, que entrará pues a nivel de la protuberancia. Aquí tendremos la segunda neurona que se cruza inmediatamente al lado contrario, llega al tálamo, pero el trigémino llega a otro nervio, que es el ventroposteromedial, ventral posterior medial. Acordaros que el trigémino es medial y el resto es lateral. Van a dos núcleos diferentes. Y desde ahí, ¿dónde va a hacer? Pues tercera neurona y se va a ir a la representación de la cara. También tenemos tres neuronas. Os he puesto este ejemplo porque para que veáis que se comporta exactamente igual lo que hay en la cara que lo que hay en el resto del cuerpo. Y aquí también hablaríamos del lemnisco. Esa segunda neurona que ya está cruzada se llamará lemnisco trigeminal. El otro es el lemnisco medial y este es el lemnisco trigeminal. Y como para completar la información, debéis saber que estas vías de cordón posterior y de la vía trigeminal
son las que hacen el procesamiento del llamado tacto epicrítico, que es decir, el tacto fino, el tacto de precisión, y también la propiocepción consciente, ¿no? La propiocepción consciente es un componente sensitivo. La inconsciente tiene que ver con el cerebelo, ¿eh? Pero bueno, eso simplemente era para que comprendamos cómo está organizado el sistema sensitivo con esto, y que después, bueno, para poder recordar, podéis recordar esta parte del sistema nervioso, ¿no? Que bueno, como no siempre a lo mejor no siempre se recuerda con buen recuerdo, ¿no? Realmente yo también en mi carrera, cuando estudié en Madrid, pues la neuroanatomía no, pues podría decir que no me fue explicada de una manera muy amable y amigable, pero menos mal que después pues uno aprende de otras personas a las cuales le apasiona este mundo, y entonces te lo muestran de otra manera y realmente se puede ver de otra manera mucho más amable. El sistema nervioso es complejo, pero no es complicado, ¿no? Depende de cómo te lo explican. Eso como todo. Entonces vemos que después, en segundo lugar, vemos que hay otro componente, decíamos que iba hacia el cerebelo, hecho que proviene desde la médula espinal. Otro componente importante de estos sistemas sensitivos estarán vinculados con el cerebelo, y aquí hacia el cerebelo disponemos de una gran cantidad de informaciones que provienen desde el sistema vestibular. El sistema vestibular y el cerebelo son no primos hermanos, sino hermanos, ¿no? Porque muchas de los componentes, muchas de las informaciones son compartidas el uno con el otro, ¿no? Y aquí vemos al fondo la zona vinculada con el sistema vestibular es la que está en color azul. Ahora os la pondré quitando las letras, ¿no? También debemos recordar que, de hecho, en el cerebelo existe una parte que es el lóbulo flóculo nodular, que es lo que tenemos no en el centro del cerebro, sino lo que vemos el abultamiento, los dos abultamientos, los dos círculos y la parte de abajo, esa que está pintada en azul, está relacionada casi exclusivamente con el sistema vestibular. Incluso, como os pongo aquí, esa zona azul recibe el nombre de vestíbulo cerebelo, o archicerebelo, o lóbulo flóculo nodular. Esos son los tres nombres que reciben. Y como os digo, son esas partes redondas, eso sería el nódulo, y la parte de abajo, esos dos picos azules, ese es el flóculo. Por eso se dice flóculo nodular. Y en el medio, lo que parece está justo en el centro, que está en la línea media, que se le llama vermis. Vermis, que también tiene que ver con la postura. Entonces, el vermis recibe el nombre de vermis porque en latín es gusano, y anatómicamente cuando lo vemos parece un gusano, ¿no? Por eso es tanto el vermis como el nódulo como el flóculo pertenecen al vestíbulo cerebelo. Es decir, fijaros que el cerebelo tiene una parte que se le nombra así, vestíbulo cerebelo, por la estrecha unión entre el sistema vestibular y el cerebelo. También hemos dicho que la información visual está enviando informaciones, ¿no? A través del sistema sensitivo. Vemos que la corteza recibe muchísimas informaciones del sistema visual, mientras que el cerebelo recibe pocas, ¿no? Si hablamos de input visual, va a llegar prácticamente todo a la corteza cerebral. Además vemos que hay muchas áreas corticales relacionadas con la visión, ¿no? La corteza dispone de dos vías. La corteza dispone de dos vías que proceden de la visión como receptor. Vamos a ver dos, que son visión central y la visión periférica. Y esto es importante para nuestros pacientes, para el tratamiento de nuestros pacientes. La visión central es principalmente orientada a la actividad de alcance de coger con la mano, ¿no? Alcanzar cosas con la mano. Y de presa funcional, es decir, de coger los objetos con nuestra mano. Para nosotros coger objetos con nuestra mano necesitamos de la visión. No es obligatorio para coger algo, pero normalmente lo usamos así. Es verdad que cuando entramos en una habitación a oscuras, vamos con las manos por delante, no vemos nada,
e intentamos reconocer las cosas con nuestras manos, pero en la percepción es mucho peor, claro, evidentemente. Y tenemos en segundo lugar la visión periférica, que sirve para el equilibrio, sirve para el equilibrio. Es decir, nosotros podemos decir que la visión central es lo que tenemos delante, lo que estamos viendo delante, y manteniendo la visión delante seguimos percibiendo lo que hay alrededor. Eso sería la periférica. Entonces, sirve para el equilibrio, para la estabilización de la mirada, por ejemplo, mientras nos estamos moviendo, y también para la habilidad de navegación, no navegación en el barco, sino navegación cuando estamos moviéndonos, cuando estamos andando, cuando estamos corriendo. Nosotros se nos mueve todo el cuerpo, seguimos percibiendo la horizontal, seguimos percibiendo lo que hay a nuestro alrededor, no necesitamos estar mirando el suelo para saber por dónde estamos yendo. Es decir, eso es parte de la visión periférica. Nosotros no podemos estar mirando el suelo mientras estamos estamos corriendo. Primero, porque nos podríamos ir a sitios indeseados, ¿no? Podríamos caernos, golpearnos algún objeto que estuviera a mitad de camino, ¿no? Y también nos ayuda esta visión periférica a la orientación de la línea media. Nosotros, cuando nos situamos en un espacio, estamos constantemente percibiendo lo que tenemos alrededor y nos situamos nosotros en ese espacio. Y la orientación de la línea media no es otra cosa que la línea que atraviesa nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una alteración de esa visión periférica, que observábamos que hay una alteración que no vemos bien o no percibimos bien parte de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, por un ictus, pues vemos que se traslada la línea media a otro sitio. Os pongo un ejemplo. Hay pacientes que pierden la visión de un campo visual. Por ejemplo, dejan de ver la parte de un ojo, ¿no? Imaginaos vuestro ojo izquierdo, que no veis la mitad del ojo hacia la izquierda, no lo veis. Entonces, lo que sucede es que la persona que tiene esto, lo que hace es orientar su cuerpo hacia el lado derecho, ¿no? Se orienta hacia lo que ve. Por eso la línea media empieza a desplazarse hacia la pierna donde el ojo está viendo todo. Por eso es importante también el trabajo de los ojos, ¿no? El trabajo de los músculos de los ojos, el trabajo conjunto de nosotros como fisioterapeutas con un optometrista, que en ocasiones es un trabajo conjunto que es muy interesante porque la visión puede modificar incluso lo que percibes, ¿no? Lo que percibes. Entonces, aquí es un campo interesante a explorar, ¿no? Sabemos que la visión periférica tiene que ver con todo lo que llega de los lados, para que podamos evitarlo. Esta chica, por ejemplo, va andando por la biblioteca y está observando, no directamente, dónde están las estanterías, dónde se va a tener que torcer, cruzar, etcétera, para no golpearse. Lo está haciendo con la visión periférica. Nos permite navegar en el ambiente, no estar chocándonos con las cosas que tenemos alrededor. En muchas ocasiones, pacientes que tienen incluso lo que se llama una heminegligencia, que veremos más adelante en otro tema, vemos que incluso rechazan ese lado. Casos, por ejemplo, muy interesantes están en el libro, aparecen en el libro de este que os recomendé, del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Ahí aparecen casos en los cuales hay un rechazo incluso a ese lado. Y cuando van andando, van navegando, andando, incluso se chocan con una puerta, con el marco de una puerta, con objetos, mesas, etcétera, porque no tienen la visión periférica. Y en cambio, en los pacientes que aprenden a caminar con la cabeza mirando hacia abajo, por ejemplo, ella va mirando el libro, imaginaros que hay pacientes que aprenden a andar mirando sus pies. Sería el mismo, ella va leyendo el libro, pero a la vez va controlando por dónde va andando. Si yo enseño a un paciente a andar mirando sus pies constantemente, eso es un problema, porque nosotros no estamos hechos así. Nosotros estamos hechos para utilizar la visión central, por ejemplo, para leer o manejar objetos, para comer, cerca, etcétera, etcétera, pero no para andar. La visión central es para lo que es. La visión periférica es para lo que es. Entonces, si yo, como os digo ahí en el texto, en los pacientes que aprenden a caminar con la cabeza mirando hacia abajo,
están usando exageradamente la visión central. Y esta está asociada a las tareas que hacemos con la mano, que hacemos con la mano. Y en especial con las que utilizan las actividades de los flexores. La visión central se relaciona con la flexión e inhibe la extensión. Entonces, si yo quiero andar recto y le digo que mire los pies para andar, va a ser un poco difícil. Además, si yo centro la marcha con la visión central, mirando los pies, le estoy haciendo que se olvide su sistema nervioso de la visión periférica. Entonces, no puedo sustituir la visión periférica con la visión central. No es una buena estrategia el decirle que se mire los pies para andar. Yo siempre a mis pacientes les digo que miren hacia adelante, ¿no? Que miren por ejemplo, le dices, mira el marco de la puerta o mira este cuadro, que esté delante, ¿no? Que mire hacia adelante. Es verdad que, claro, hay veces que el apoyo del pie no es bueno, que la información sensitiva del pie no es buena cuando da el paso, entonces no siente bien el pie y le gustaría ver cómo se está por el pie, pero nosotros tenemos que recordarle que tiene que mirar adelante. Vamos a trabajar en la mejora de la sensibilidad, trabajar el pie, para que sienta el arco plantar, para que sienta el apoyo del talón, para que tenga la longitud suficiente para dar el paso, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos que pedir siempre que miren hacia adelante para evitar esto precisamente, que es la visión central. Porque, como os decía, el movimiento de excesiva flexión y de mirar los pies produce flexión, como ya os he dicho, inhibe la extensión, también impide la capacidad de transferir el peso. Imaginaros este muñeco que tenemos, el que está delante, que tiene que andar. ¿Cómo va a andar si va mirando al suelo? ¿Va a transferir el peso a una pierna y después a la otra? No, va a andar manteniendo como si fuera en un raíl, va a ir casi arrastrando los pies, porque no va a poder transferir el peso porque no existe una correcta extensión. Y aquí lo que se va a producir es que se pierde el equilibrio. Entonces, lo que queremos es que ande bien y que tenga mejor equilibrio, y con la visión central lo que estamos provocando es que tenga peor equilibrio. Porque hemos dicho que a través de la médula espinal hay una serie de informaciones que van a la corteza, a través de las que llegan al cerebelo, tienen que ver con el equilibrio y con el control postural. Entonces, si yo hago visión central, estoy inhibiendo, por decirlo así, la información que le llega al cerebelo. Perdemos las informaciones que le llegan desde los pies, desde la periferia, la propiocepción inconsciente, eso lo estamos inhibiendo, por decirlo de alguna manera, permitiendo que mire hacia el suelo. Por eso, acordaros la importancia que tiene esto. Y con esto termino. Recordaros que hemos dicho que unas van a la corteza, otras van al cerebelo, pero es verdad que en el sujeto normal, como os pongo aquí, estas dos visiones trabajan contemporáneamente, es decir, que trabajan a la vez y deben trabajar juntas. No tiene que sustituir una a la otra. Entonces, la visión central está en la corteza visual, que como sabéis está en el lóbulo occipital, con esas áreas que os pongo ahí en el encéfalo de color verde, ¿no? Y la periférica está en los colículos superiores, que en el dibujo que tenéis en la derecha, justo por debajo de donde está el ventrículo, que es la parte esa que está azul, justo por debajo hay 4 salientes, como 4 círculos, 4 bultos, ¿no? Los de arriba serían los colículos superiores y los de abajo serían los colículos inferiores. Los colículos superiores son los que están vinculados con la visión y los inferiores con la audición. Entonces, serían los colículos superiores, que son los que están encargados en la visión. Entonces, pueden estar lesionados por separado, ¿vale? Y con esto tenemos suficiente por hoy. De próxima seguiremos.